Bien, ahí deberían estar viendo, ¿verdad? Bien. Bueno, el tema de hoy, como bien les había comentado, es derivadas, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a empezar un poco con lo que vendría siendo la definición o lo fundamental de la derivada, ¿sí? Y para empezar, vamos a decir que la derivada, a ver, déjenme un momento que se está moviendo todo. Ahí está, volví, disculpen un momento. Ahí va, ahora sí. Bueno, vamos a decir que la derivada está relacionada con el concepto de variación. Por lo cual vamos a buscar analizar, ¿sí? Por lo que buscaremos analizar lo que ocurre. Vamos a poner lo que le ocurre a la función en un momento. Bien, esto como para ir teniendo un poco de idea para qué o el hecho de por qué buscamos la derivada o la función derivada, ¿sí? Es importante tener en cuenta que, bueno, em, ¿qué es lo que nos está queriendo decir ahí? Bueno, que si nosotros tenemos, por ejemplo, y ahí quiero que me sigan un poco la idea, ¿sí? Si tenemos, ejemplo, una función, no sé, llámese una f de x igual menos x cuadrado. ¿Qué forma tenía esto? Y bueno, esta forma tenía, esta función tenía algo así, ¿verdad? Sí, ¿recuerdan? No tiene, solo corta una vez al eje de x, ¿sí? Por ende su única raíz sería en cero, ¿verdad? Eso se lo acuerdan más o menos. ¿Qué tenía? Em, un C0 y solamente acá, ¿sí? Bien. Y después en los otros tramos era negativa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la función derivada? Bien, lo que nosotros buscamos es hallar la ecuación de una recta tangente al gráfico de cualquier función que tenga yo, ¿sí?
Por ejemplo, si quiero hallar la recta tangente en el punto -2, ¿sí? Es como si yo buscara la derivada exactamente en ese punto, ¿sí? Y como resultado, ¿qué me va a dar? Y bueno, una recta tangente, ¿qué forma tiene? Bueno, es una recta, ¿sí? Que estaría apoyada, algo así, y solamente en este punto, ¿sí? La única parte, el único punto en el que la derivada y la función son iguales es en el punto en el que la derivé. En este caso sería -2. Y a ese punto, eh, a ese valor de x, como bien sabemos, le corresponde un valor en y, ¿sí? Y ese sería el valor de la función derivada evaluada en -2, ¿sí? ¿Cómo vamos a detallar la función derivada? La función derivada se va a detallar así: f' de x. ¿Sí? En este caso, bueno, sería la derivada de esta función evaluada en -2, ¿sí? Para tener esto en cuenta, el cálculo de una derivada es un cociente de incrementos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en principio podemos, por ejemplo, tomar otra. Yo quiero tomar otro tipo de ejemplo y vemos el siguiente. ¿Sí? Yo tengo al eje Y, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Esto no es nada complicado, pero puede confundir un poco. ¿Sí? Bien, tengo el eje X, tengo el eje Y. En este caso tengo, por ejemplo, esta función. ¿Sí? Bien. Yo sé que a este punto, ahí, ahí. Yo sé que a este punto, ¿sí? Vamos a llamarlo P1, ¿sí? Le corresponde tanto un valor en X, ¿sí? Como un valor en Y, ¿sí? Pero en Y, ¿cuál es la otra forma de ver un punto en Y? Y bueno, se podría decir que la otra forma de ver un punto en Y, si acá le corresponde un X, acá le va a corresponder un f de X, ¿sí? Algo así, ¿no? Como a ese punto le corresponde un X y a este una f de X, voy a tomar otro punto, por ejemplo, este, y va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Este P lo voy a llamar P2, y lo mismo, le va a corresponder tanto un punto en X, un valor en X, y un valor en f de X, ¿sí? Bien, si yo estoy calculando em, la derivada, nos va a servir, como bien les había dicho, para hallar la ecuación de una recta tangente al gráfico de una función, ¿sí? ¿Para qué nos sirve saber eso? Bien, no importa qué función tengamos, ¿sí? Yo estoy usando esta como es más sencilla, ¿sí?
pero no importa qué función tengamos, qué forma tenga la función, ¿sí? Siempre vamos a poder calcular la derivada y la derivada nos va a dar em, la ecuación de una recta tangente al gráfico, ¿sí? Y no importa qué forma tenga el gráfico, eso no quiere decir, eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos em, la pendiente? ¿Recuerdan cómo calculábamos la pendiente? ¿Alguien me dice la fórmula de la pendiente? La fórmula de la pendiente viene exactamente de esto. No, esa es la ecuación de una recta. La fórmula de la pendiente era, si lo tengo que deducir de acá y quiero calcular la pendiente, si era de una recta, recordábamos, ¿no? ¿Cómo era? La variación en X, la variación en Y sobre la variación en X, ¿no? Vamos a llamarlo así, variación de Y sobre la variación de X. Que en resumidas cuentas, ¿qué era? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿verdad? Bien, pasa exactamente lo mismo con la derivada, ¿sí? Solo que como la quiero en un punto específico y no quiero calcular la pendiente de una recta, ¿sí? No va a pasar, no va a ser exactamente como esto, ¿sí? Acá no va a ir una y, no va a ir otra y acá. Lo que va a pasar es que el cálculo de la derivada va a ser exactamente esto, ¿sí? Un cociente de incrementos de esta forma. F de x menos f de x0. Todo esto sobre x menos x0. Sí. Por ejemplo, si esto es x0 y esto es f de x0, estoy calculando esta derivada. Sí. O bueno, en este caso sería lo contrario, ¿no? Esto sería x0 y esto es f de x0, ¿no? Algo así. Entonces yo al hacer esta cuenta estaría calculando la derivada, una pendiente, una recta tangente al gráfico de esta función, ¿sí? Pero esto no es lo único, ¿sí? No ahí termina acá. Porque lo interesante de calcular la derivada es aplicar el siguiente límite, ¿sí? Porque si yo calculo una pendiente, o sea, una recta tangente entre estos dos puntos, y me va a dar algo que cruza estos dos puntos y básicamente no está apoyado por sobre la función, sino que corta directamente la función, ¿sí? Lo que me interesa saber es exactamente qué pasa en un punto específico. ¿Y qué voy a hacer para ver qué pasa en un punto específico? Y bueno, voy a hacer que la variación de x tiende a cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo hacemos tender a algo a cero? Bien, eso ya lo sabemos y es aplicando límites. Y hacemos el límite de la variación de x tendiendo a cero de la derivada. ¿Sí? Bien, no se me expanden porque
Esto van a ver que más adelante es mucho, mucho más sencillo, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría entonces esto si quiero que tienda a cero? Y bueno, si esto que quiero que tienda a cero, en limpio nos quedaría el límite de x tendiendo a x0, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si x tiende a x0, básicamente serían el mismo número. Si son el mismo número y ambos están restando, me va a dar cero, ¿no? ¿Me comprenden ahí? Df de x menos f de x0. O sea, la función evaluada en x y la función evaluada en el punto que quiero derivarla, ¿no? Bueno, entonces ya con esto, bueno, me faltó la parte del cociente. Acá está. X menos x0. Sí. Bien, entonces ya con esto, nosotros podemos derivar cualquier función en cualquier punto que nosotros queramos. ¿Cómo se hace? Y para eso, bueno, vamos a primero calcular un poco por definición, ¿sí? Y para eso vamos a calcular nosotros lo siguiente. Tiene sea f de x, van a ver que no es nada complicado, ¿sí? Es bastante, bastante sencillo. Sea f de x igual a x cuadrado menos 3x más 1. Bien. Eh, calculemos, me dice calcular, o bueno, me dice buscar f' de x. Esto quiere decir la derivada de x, la derivada de la función, perdón. ¿Sí? En el punto x0 igual 2. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Bien, tenemos esto, llenamos, ¿qué hacemos? Y bueno, llenamos un molde básicamente, ¿verdad? Bien, empecemos entonces. Escribamos el límite de x tendiendo a x, en este caso, ¿qué sería x0? Bueno, x0 me dicen que sea igual a 2. Bien, entonces va a ser el límite de x tendiendo a 2, ¿sí? ¿De qué? De f de x. ¿Qué es f de x? Y bueno, acá me dice f de x es igual a x cuadrado menos 3x más 1. Bien, colocamos entonces x cuadrado menos 3x más 1. ¿Menos qué? Menos f de x0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la función evaluada en este punto, ¿no? Y f de x, perdón, la función evaluada en el punto en x igual 2, ¿qué me va a dar? Y bueno, hagamos las cuentas. 2 al cuadrado me queda 4. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 más 1, ¿qué me queda? Menos 1. ¿Me siguieron ahí? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Si lo quieren ver de otra forma, sería menos la función completa evaluada en 2. O sea, 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. ¿Sí? En resumidas cuentas. ¿Sobre, sobre qué? Sobre x menos x0. X es x, ¿sí? Así como f de x era f de x, o sea, la función completa, x va a ser x misma, ¿sí? No cambia esto. Pero x0 sí. X0 me dicen que es 2. Bueno, x0 menos 2, ¿sí?
Entonces calculamos. Seguimos aplicando el límite de x tendiendo a 2, ¿sí? Acá nos queda todavía x cuadrado menos 3x más 1, ¿sí? Y acá nos va a ir un menos, y acá, síganme con las cuentas, sería 2 al cuadrado me queda 4. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 más 1 menos 1, ¿verdad? Pero me queda un menos 1 dentro del paréntesis con un menos por fuera. O sea, menos por menos me queda más 1, ¿verdad? Todo esto sobre x menos 2. Bien, pero acá yo, ¿cómo hacemos para resolver este límite? Bien, testeamos el 2 y veamos qué pasaba, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, si introducimos el 2 nos puede quedar un número, nos puede quedar algo, sí o no. Bien. Vemos que si introducimos el 2 por ejemplo, nos queda 2 elevado al cuadrado, me queda 4 menos 6 me queda menos 2 más 2 me queda cero, y acá me queda cero, o sea, una determinación. Por lo cual, lo que vamos a buscar es siempre reducir la función lo más posible. Y para eso, si acá tenemos, arriba me queda, eh, en resumidas cuentas me va a quedar el límite de x tendiendo a 2 de x cuadrado menos 3x más 2, ¿verdad? Sobre x menos 2. Si lo que quiero es reducir un poco esto, ¿qué aplicábamos? Y bueno, aplicábamos la resolvente para ver si podemos factorizar algo, ¿no? Bien, si vamos a factorizar la función cuadrática, esto nos decía que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, haciendo un poco las cuentas, estos valores nos dan 2 y 1, si mal no saqué las cuentas. X1 es igual a 2, X2 es igual a 1, por lo cual podemos armar la forma factorizada de la función que va a ser, escribimos otra vez, límite de x tendiendo a 2 de a, que a es 1, por x menos 2 por x menos 1 sobre x menos 2, ¿verdad? Bien, ¿y acá qué podemos sacar? ¿A qué conclusión llegamos? Bien, nos damos cuenta que, bueno, podemos cancelar algo, ¿no? En este caso, x menos 2 sobre x menos 2, ¿sí? Como vemos que está multiplicando, se puede cancelar, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda básicamente el límite de x más 1, ¿no? O sea, el límite de x teniendo a 2 de x más 1 en este punto. Bueno, evaluamos. Hacemos límite de x teniendo 2, 2 menos 1, ¿qué me queda? 1, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la derivada, y esto lo vamos a poner como texto, que la derivada de la función para x0
Vamos a poner la derivada para x es igual a 2 es 1. Bien, ahí está. Entonces la derivada de la función para x sub 0 igual 2 es 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la derivada en el punto que nos pedía, o sea, en el valor de x que nos pedían, el valor es 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una recta tangente tiene valor 1 en el punto que nos pedían. Bien, em, pero esto es un poco tedioso hacerlo todo el tiempo así, ¿sí? Por lo cual nosotros lo que vamos a ver ahora es la derivada de la función para cualquier punto de la función, no solamente para un punto, ¿sí? O sea, ya no vamos a ver derivada en un punto, sino una función derivada. Bien, como bien sabemos, la derivada en un punto puede ser un poco tedioso calcularla todo el tiempo, por lo cual voy a explicarles con un ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo nos va a servir para después tomar esta derivada, ¿sí? Y hacer un análisis general, ¿sí? Bien, ¿qué podemos plantear entonces para hacer la derivada general? Bien, si antes era f de x menos f de x cero, o sea, un punto, vamos a tomar como punto a la misma función, ¿sí? Entonces nos va a quedar, por ejemplo, el límite de x tendiendo a x sub 0, o sea, el punto que nos dicen evaluar, ¿sí? De f de x, que f de x, ¿qué es? Bueno, x cuadrado, ¿verdad? Menos f de x cuadrado sub 0, ¿sí? Esto es así, esto es así. Sobre x menos x sub 0, ¿sí? Bien, sigamos entonces desarrollando. Bien, si desarrollamos esto, en resumidas cuentas nos vamos a dar que, por ejemplo, eh, lo podemos tratar esto como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Si ambos están al cuadrado y restándose, podemos decir que esto nos va a quedar algo así. X cuadrado menos x cuadrado sub 0, que vendría siendo la función evaluada en el x0, ¿sí? Por x cuadrado más x cuadrado sub 0, ¿sí? Todo esto sobre x menos x sub 0. Bien, y bueno, acá ya podemos anular algo, ¿no? Bueno, en este caso
se me fueron los cuadrados. Sí. Me quedan simplemente las x elevadas a 1. Si distribuimos esto, nos va a quedar exactamente como tenemos acá. Bien, ¿qué podemos eliminar? Y bueno, podemos eliminar esto con esto. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos que x tienda a x sub 0. ¿Qué me va a quedar como resultado? Si x tiene que ser x sub 0, me va a quedar x sub 0 más x sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, 2x sub 0. En conclusión, llegamos al resultado de que la derivada de x cuadrado va a ser 2x sub 0, ¿no? Pero como lo evaluamos en un punto genérico, vamos a decir directamente que la derivada de x cuadrado es 2x, ¿sí? Y esto ya nos da pie a lo siguiente, ¿sí? Esto se hizo con la gran mayoría de las funciones y ya nos dieron directamente lo que vendría siendo una tabla de derivadas, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mm, nos dimos cuenta, ¿sí? Que al aplicar derivada en un cierto tipo de funciones, siempre arrojan resultados similares. Con esto ya podemos nosotros directamente armar una tabla de derivadas. ¿Sí? En la cual, bueno, vamos a poner nuestra función sin derivar y nuestra función derivada. Se termina, volvemos a entrar a este zoom, ¿sí? Bien, primero que nada, si tenemos, por ejemplo, la derivada de un número, es cero, ¿sí? Entonces vamos a poner k como número. La derivada de un número va a ser igual a cero, ¿sí? Bien, la derivada de x va a ser igual a uno, ¿sí? Y ahora les voy a presentar, por ejemplo, la derivada de x a la n, sea n cualquier, ¿sí? Ejemplo, no sé, si yo tengo, bien, primero un ejemplo de la derivada de k. Vamos a poner ejemplo con k igual a un número. Bueno, la derivada, si tengo, no sé, 3 y quiero hallar, si tengo una f de x que es igual a 3 y quiero hallar la derivada de x igual 3, ¿sí? Va a ser cero. Esto quiere decir, bueno, esto derivado, ¿sí? Va a ser cero. Si quiero buscar, por ejemplo, si mi f de x, vamos a poner ejemplo de x, si mi función
de x es igual a x y quiero buscar su derivada, va a ser igual a uno. ¿Sí? Bien, si tengo una x a la n con n cualquier número, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? N va a estar multiplicando a la x, ¿sí? Y a ese n le vamos a restar uno, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, sería lo siguiente. Vamos a usar este ejemplo que nos sirve para todo. Ejemplo de x a la n. Bien, si yo tengo, por ejemplo, vamos a usar x cubo, sea mi f de x igual x cubo, ¿no? Y yo lo quiero derivar, bueno, ¿qué me dice? Si tengo un número elevado, x elevado a un número, va a ser ese número por n menos uno. Bien, entonces, si tengo x al cubo, mi función derivada va a ser 3, ¿no? N por x, n menos uno, 3 menos uno, o sea, 2. ¿Se comprendió? ¿Ven que no es nada complicado, al menos por ahora? ¿Sí? Y en el resto de las derivadas siempre es bastante sencillo, ¿sí? Bien, después viene un viejo conocido, que si pensaban que se habían librado de él, no es así, y es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Después nos queda otro viejo conocido, que es la derivada del logaritmo natural de x, que la derivada del logaritmo natural de x es uno sobre x, ¿sí? La derivada de la raíz de x, raíz cuadrada de x, la derivada de la raíz cuadrada es uno sobre 2 por raíz de x. Después, otro viejo conocido, la derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Bien, creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Esta tabla es importantísima, ¿sí? La tienen en la guía, si mal no recuerdo, y si no, la pueden copiar ahora. Bien, estas son las tablas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de lo que vendría siendo las reglas de la derivación. Pero antes de eso, bueno, bien les había dicho que la constante, o sea, si tengo que derivar un número, su derivada es cero. Si tengo que derivar x, su derivada va a ser uno, ¿sí? Pero solamente me dice x, no me dice nada de 2x, de 3x, de 4x, ¿no? Bien, esto viene de otra nota. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de 2x, ¿no? Y acá siempre se hace notación así. Tengo la
f de x es igual a, por ejemplo, 2x. Sí. Bien, pero si yo lo quiero ver de otra forma, ¿qué puedo decir? Que esto es una constante, o sea que esto 2 siempre va a estar multiplicando lo que tengo de x, que x puede ser cualquier valor, ¿sí? Y una constante, cuando aplico derivadas, siempre se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un número, sea k, por una función y quiero derivar esto, su derivada va a ser k por la función derivada. ¿Sí? Ejemplo, si tengo 2x, ¿sí? 2x es mi función que quiero derivar completamente, ¿no? Es como que si quiero derivar todo esto, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto me dice que es igual a k, o sea que puedo sacar el 2 como constante y derivar x, ¿sí? ¿Y cómo me queda x derivado? 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? F' de x va a ser igual a 2 por la derivada de x por 1. Bueno, que en este caso el 1 no se pone y nos queda directamente el 2, ¿verdad? Y ya esto es una regla de derivación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, k por la constante, perdón, k por una función, su derivada va a ser k por la función derivada, ¿sí? Estas reglas tienen que anotárselas porque son bastante útiles, ¿sí? Y bueno, después hay un par más que les quiero comentar también. Ejemplo, si tengo, vamos a poner, vamos a hacer el texto, dadas las funciones f de x y de x, podemos decir que los puntos, lo siguiente, regla de la suma y la resta. ¿Sí? Bien, si yo, ejemplo, como usamos f y g, ¿sí? Lo voy a anotar en rojo. Esto también lo podría anotar en rojo. Si yo tengo una función f de x más o menos una función g de x, ¿sí? Y me dice, bueno, derivame todo esto, entre paréntesis, y esto me quiere decir que las quiero derivar, ¿sí? Vamos a ponerlo directamente así, sin derivar, ¿sí?
Y yo, bueno, quiero encontrar las derivadas. ¿Cómo van a ser las derivadas? Va a ser f derivado más menos g de x derivado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la derivada se puede distribuir en la suma y en la resta. ¿Sí? Bien, teniendo esto en cuenta, podemos aplicarlo tanto en la suma como en la resta. La siguiente regla que vamos a ver es la regla del producto. Bien, si tenemos que ver la regla del producto, podemos decir que tenemos una función f multiplicando a una función g. Y bueno, me dicen derivame esta función, derivame f por g de x, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Y esto va a ser igual a f de x derivado por g de x sin derivar, más, y siempre es más, cuando es multiplicación, ¿sí? Más que más f de x sin derivar por g de x derivado. En resumidas cuentas, es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, bueno, hasta ahora vamos viendo tres reglas, ¿sí? Eh, la de la constante, la de la suma y la resta, la del producto. Nos falta la del cociente, ¿sí? Y después quiero que veamos bastantes ejemplos de derivación hasta llegar a ejemplos con la suma y la resta y después regla del producto, ¿sí? Así que no se me espanten que vamos a practicar y vamos a practicar bastante. Bien, la última regla que vamos a ver por ahora es regla del cociente. Bien, ¿qué me dice esta regla? Bueno, si yo tengo una función f sobre una función g y me dicen, bueno, derivame todo esto, esto va a ser igual a lo siguiente. F derivado por g sin derivar, y acá es menos, ¿sí? F sin derivar por g derivado sobre el segundo al cuadrado. Si tomamos el numerador como el primero, este va a ser el segundo. En este caso, sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Bueno, nos queda igual si lo hacemos así. Listo. Estas son las reglas, ¿sí? Copienlas, les dejo un par de minutos. Igual saben que esto va a estar grabado, así que no lo van a perder, ¿sí? Después, bueno, hay resúmenes de esto, hay miles y millones de cosas de esto, tanto en la guía como en la práctica, ¿sí? Así que ahora lo que quiero hacer es bastante practicar. Y para eso voy a tener que abrir la guía, creo que está por acá.
Bien, bien. Sigamos a la guía, vamos al ejercicio 2, ¿sí? Tenemos estas derivadas, ¿sí? Aún no vamos a practicar con la regla, por ejemplo, esta regla. Todavía no vamos a ver ninguna de estas reglas, ¿sí? Vamos a practicar derivadas simplemente por tablas. Bien. Nos dicen, bueno, hallar la función derivada de f de x mediante la derivación directa por tabla. ¿Sí? Bien. X derivado, ¿a qué es igual? Vayan a la tabla y díganme a qué es igual a la derivada de x. No hay mucha ciencia ahí. Uno. Perfecto. La derivada de x. Perfecto, perfecto. Vamos a poner f' de x es igual a 1. Bien. La derivada de x a la n, acá mira, en este caso n es 10. ¿Cuál va a ser la derivada de x a la n? 10x elevado a la 9. Perfecto, perfecto, muy bien. La derivada de a la x, Igual a perfecto. La derivada del logaritmo, 1/x. perfecto. La derivada de raíz de x, 1/2 raíz de x. bien. La derivada del seno, Seno. coseno de x, ¿verdad? Sí. Bien, y la derivada del coseno, El coseno. Menos coseno de x. menos coseno, menos seno. Menos seno, perdón. Bien. Y si yo le digo la derivada del menos seno, ya lo descoloqué. Sí. Por ejemplo, vamos a agregar acá. Si yo tengo f de x igual menos seno, ¿qué puedo extraer acá como constante? A ver si alguien está atento. Si alguien no se puede extrapolar esto. No, nadie. Bien. Si yo saco como constante el menos uno que tengo multiplicando acá, es como si tuviera menos uno por seno, ¿no? Bien, pero el menos uno, como es una constante, a la derivada no me va a afectar nada si yo la saco. O sea que si yo puedo derivar tranquilamente el menos seno de x, ¿sí? Como si fuera un seno de x con el menos afuera. ¿Esto qué me quiere decir? Bueno, que mi función menos seno de x derivado va a ser, saco el menos uno por fuera, ¿sí? Y derivo el seno. Bien, seno derivado, la derivada del seno, coseno, bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos uno por la derivada del seno, ¿verdad? Entonces, menos uno por la derivada del seno, ¿qué me queda? Menos uno
o sea, el menos ahí constante, por la derivada del seno, que es coseno de x. Sí. Bien, y ya con esta idea presente, si les digo la derivada del menos coseno, menos coseno de x derivado, ¿cuál sería su derivada? Sin miedo, ¿eh? Ya Más sabe coseno. que más que Más seno. perfecto, perfecto, más seno de x, o sea, seno de x positivo. ¿Por qué? Bueno, lo mismo, ¿no? Puedo sacar el menos uno hacia afuera, ¿sí? Entonces me queda menos uno por la derivada de f de x, ¿no? En este caso, si esto lo quiero derivar, me quedaría menos uno por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces me queda menos por menos más, ¿sí? Bien, esto a modo de práctica, ¿sí? Esto, y acá estamos viendo ya una regla de derivación. ¿Cuál es esa regla? La de una constante por una función, ¿sí? Y no va a ser la única que vamos a ver acá de esta forma, ¿sí? Porque la siguiente la podemos ver acá. Y bien, ustedes me dirán, bueno, pero Ángel, acá no hay nada de una constante por una función. ¿Cómo que no? Miren, si yo le señalo esto, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos una constante, un número. Una constante siempre va a ser un número por una función. ¿Ven? Entonces, si yo les digo la derivada de 10x perdón, de 10x a la 9, ¿cuál es la derivada? Si yo tengo la derivada, si yo quiero, por ejemplo, derivar, vamos a poner que f de x es igual a 10 por x a la 9. Bien, si yo quiero derivar todo esto, o sea, quiero 10 a la x, 10x a la 9, todo esto derivado, esto es igual a 10 por x a la 9 derivado, ¿sí? Y la derivada de 10x a la 9, perdón, de x a la 9, ustedes la saben. ¿Cuál es la derivada de x a la 9? ¿No se escucha? Bien, saben que el 10 me queda ahí. No, nadie. Veníamos bien, ¿qué pasó? Bien, la derivada de x a la 9 va a ser 9 por x a la n menos uno, ¿verdad? O sea, acá me va a quedar un 9 por 9, o sea, 10 por 9, 90, por x, ¿sí? Y si n es 9, sería n menos uno, o sea, 9 menos uno me queda 8, ¿sí? O sea, en resumidas cuentas, ¿qué me queda como derivado? Bueno, esto me queda f' de x va a ser igual a 90 por x a la 8. ¿Sí?
Bien, y ahora deriven 90 por x a la 8. A ver qué les da. Serían 90 por 8. Ajá, Aquí se eleva a la 7. perfecto. Exactamente. Bueno, después haces la multiplicación de 90 por 8 y bueno, eso te va a dar, creo que es 72 si mal no recuerdo. 720 algo por ahí. Em, Sí. Te queda 720 por x elevado a la 7. Y así podemos seguir y sea cualquier el número que sea el que esté elevado a la x. ¿Sí? Bien. Eso de momento por las reglas de la constante. ¿Qué regla aplicamos acá? Acá vamos a decir que aplicamos regla de la constante. ¿Sí? Regla de la constante. ¿Cómo se llama esta? Está acá. Yo me olvidé. Bueno, es esta regla, ¿sí? K por f de x derivado es K por la función derivada. Vamos a poner derivada por una constante. Ahí les digo bien cómo la vamos a llamar. No queremos que se me confundan. Vamos a poner derivada por una constante. De una función por, vamos a poner función f de x por una constante. Llámese constante a cualquier número real que se les ocurra. ¿Sí? En este caso nosotros acostumbramos a llamarla K. ¿Sí? Puede ser que también lo vean como C. Lo más común también es verlo como C, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos bien entonces con la derivación por tablas y la derivada de una función por una constante. Vamos a seguir avanzando con la guía. En este caso vamos a ver las reglas del producto ahora. O sea, el punto 3. Y en este caso lo mismo, ¿sí? Creo que ahí se ve bastante bien. Bien, ahí va. Dice, hallar la derivada de f de x mediante la regla del producto. Y para esto me dan las distintas funciones, ¿sí? Bien, hagamos juntos entonces.
Pueden tener su tablita a mano, sus reglas, ¿sí? Y díganme la derivada de x por e a la x. Para esto les voy a recordar la regla del producto que me dice lo siguiente. Si yo tengo una f de x por una g de x y me dicen, bueno, toma todo esto y derívamelo. Esto es exactamente igual a f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. ¿Sí? Bien, derivemos juntos entonces. Todas estas funciones son algo así y quién tiene que quedar algo así. Derivemos juntos. Empecemos con el punto A. ¿Cómo me queda la función derivada? 1 por EX, puede ser. Digo más. Eh, Llenemos el molde. Bien. Esta es mi f, tomo a x como f y a e a la x como g. Bien, derivo f de x. F de x, que sería x, la derivada de x es 1, por e sin derivar, e a la x, más que el primero sin derivar, o sea, f sin derivar, que f es x, por g derivado. G derivado, ¿qué sería? E a la x, ¿verdad? Y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, ¿qué me queda? E más e a la x, más x por e a la x, ¿no? Sí, o sea, la derivada de x por e a la x es e más x por e a la x. Sí, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, bien. Ahora hagamos el punto B. Lo mismo, ¿sí? Llamamos a una función, sabemos que están multiplicándose dos funciones, ¿no? Porque e a la x es una función y seno de x es otra función, ¿sí? O sea, como ambas están juntas, se podría decir que es una función en general, ¿sí? Pero es una función compuesta por la multiplicación de dos funciones, ¿sí? Bien, ¿qué me dicen ahí? Derivemos de, ¿cuál me dicen ahí que es la derivada? Nadie, ¿no? Bueno, simple, ¿sí? Lo mismo. Llamamos a la primera, lo llamamos f, a la segunda g. Esto es f, esto es g, y en este caso e a la x sería f, seno de x sería g. Bien, ¿qué me dice esto? Bueno, derivame f, la derivada de e, sabemos que es e a la x. Multiplicalo por g sin derivar. En este caso sería el seno de x. Bien, ¿a eso qué le tenés que sumar? Bueno, la función f sin derivar, que f es e, o sea, e exactamente,
y multiplicale el seno derivado. Y la derivada del seno, como bien sabemos, es coseno de x. ¿Sí? Nada complicado, nada del otro mundo. Bien, vayamos al C. ¿Qué me dice el C? Bueno, el C me dice, tenés raíz de x por logaritmo natural de x. Es exactamente la misma metodología, ¿sí? Sería el primero derivado, o sea, 1/2 raíz de x por el logaritmo sin derivar, más el primero sin derivar, o sea, raíz de x por el logaritmo derivado, 1/x, ¿sí? Y bueno, ya después se puede distribuir esto que me queda raíz de x sobre x, que al fin y al cabo es 1/raíz de x, ¿sí? Eso después van a ir dándose cuenta de cómo, cómo distribuirlo y demás. Pero por el momento lo que me interesa es saber las derivadas por regla del producto. Después vamos a ver un par de matices más para que se den cuenta de un par de cosas, pero poco a poco. Bien. Bien, acá tenemos en el D, tenemos la derivada de x cuadrado por coseno de x. Bien, lo mismo, x cuadrado va a ser mi f, coseno de x va a ser mi g. F derivado por g sin derivar. 2x por coseno de x. Más f sin derivar, o sea, x cuadrado, menos g, perdón, por g derivado, o sea, por menos seno, ¿verdad? Y ahí siempre escriban paréntesis, porque si no, les va a quedar x cuadrado menos el seno. Y está multiplicándose ambos, ¿sí? Bien, volvemos a entrar a este mismo Zoom. Pero nada, vamos a seguir practicando bastante y ustedes sigan practicando con las guías. Después busquen más derivadas si no tienen y si no, pidan por el grupo, ¿sí? Y ahí les vamos a pasar más derivadas para que puedan practicar. Bien, como vimos regla de la multiplicación, lo siguiente que toca ver ahora es la regla del cociente. Para esto, yo voy a tomar tres de los más complejos, en este caso el punto del ejercicio 4, el punto F, G y H, y ustedes van a poder hacer el resto. Bien, bueno, voy a hacer las derivadas exactamente al costado. Bien, recordemos la regla del cociente antes que nada, ¿sí? La regla del cociente me dice, sea una función f de x sobre una función g de x, quiero que todo esto esté derivado. Si quiero que todo esto esté derivado, esto va a ser igual a f
derivado por g sin derivar menos f sin derivar por g derivado sobre, sobre g al cuadrado. Bien, aplicando la regla del cociente, entonces podemos derivar cualquier cociente. ¿Sí? Esto me va a quedar, por ejemplo, esta función derivada. Seno va a ser mi f, el logaritmo va a ser mi g, así que derivamos el primero derivado, o sea, el seno derivado, coseno de x por el logaritmo sin derivar, menos el seno sin derivar, o sea, seno de x por el logaritmo derivado, ¿no? Que me quedaría 1 sobre x, ¿no? Por 1 sobre x, que es exactamente lo mismo a que esto esté acá. Acá estaría el 1, o sea, me quedaría por 1 sobre x. Recordamos cómo se hacía la multiplicación, ¿sí? Entonces esto me queda así. Sobre el segundo al cuadrado. O sea, sería logaritmo natural al cuadrado, ¿sí? Así se acostumbra a poner el logaritmo natural al cuadrado, ¿sí? Logaritmo natural de x al cuadrado. Solamente por regla del cociente, ven que no fue nada complejo, ¿sí? Siempre y cuando apliquen bien las reglas y llenen bien los moldes, no deberían tener ninguna complicación. Bien, tengo ahora la derivada de e a la x sobre raíz de x. Es exactamente lo mismo. El primero derivado, e a la x, por el segundo sin derivar, raíz cuadrada de x, menos el primero sin derivar, e a la x, por el segundo derivado. Y la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué puedo tener acá? Bueno, si aplico la multiplicación me queda e por 1, e sobre 1 por 1, 1 por 2 raíz de x, ¿no? O sea, me queda esto, ¿sí? Bien, y todo esto sobre la de g al cuadrado, ¿verdad? G de x al cuadrado. G es raíz cuadrada de x, entonces me queda raíz cuadrada de x al cuadrado. Bien, y acá, ojo, porque ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, acá se puede anular este cuadrado con esta x, ¿sí? Y no me queda módulo, módulo me queda al revés, ¿sí? Entonces me queda todo esto, o sea, e por raíz cuadrada de x menos e a la x sobre 2x, 2 raíz de x, sobre x, ¿sí? Bien. Y ahora, por último, la derivada del seno sobre 2x. F' de x va a ser igual a el primero derivado, en este caso va a ser coseno de x por el segundo sin derivar, que es 2x, menos el seno sin derivar por el segundo derivado, que va a ser 2 sobre, y acá ojo, no vayan a ser 2 por x al cuadrado, sino que es 2x elevado al cuadrado.
si distribuyen el cuadrado, porque recordemos que las potencias se pueden distribuir en la multiplicación, ¿sí? Me queda 2 al cuadrado por x al cuadrado. O sea que me quedaría 4 por x al cuadrado, ¿verdad? Siempre atentos a eso porque pasa mucho de que lleguen a distribuir algo mal, se coman algún paréntesis, algún signo, y eso les va a cambiar completamente el resultado del ejercicio. Y en el caso de que sea un choice, no van a encontrar nunca en una respuesta correcta que se asimile a la suya. Sí. Bien, esa por regla del cociente, ¿sí? Bueno, la regla de la suma y la resta es bastante sencilla, simplemente separan en términos de suma y resta y derivan, ¿sí? Así que veamos ahora, bueno, hagamos igual estas tres, bueno, estas dos, en realidad, ¿no? Estas son del ejercicio 5, el punto K y L. Son ejercicios que combinan un poco de regla de la multiplicación con regla de la suma y resta, ¿sí? Bien, tengo mi f, quiero buscar mi f' de x, ¿sí? Bien. Recordemos, ¿no? Si tengo que derivar f, ¿sí? Y tengo una suma, la suma, la derivada se distribuye en la suma, ¿sí? Y como consecuente de esto tengo dos derivadas. La derivada de esto más la derivada de esto. Bien, la derivada de esto es una regla de la multiplicación, o sea que me va a quedar el primer derivado, o sea, uno por el segundo sin derivar, que el segundo sin derivar es e a la x, más el primero sin derivar, que es x, por el segundo derivado, que es e a la x, ¿sí? Y ahí termina todo esto. Bien, o sea, esto derivado es esto, y a esto le tenemos que sumar esto derivado, ¿sí? Y la derivada de 7x, ¿cuánto va a ser? A ver, los escucho. 7. Perfecto. Le sumamos el 7. Y nos queda así. No tiene sentido aplicar paréntesis acá porque, bueno, están todos sumándose, así que no cambia nada. Si, en caso de que hubiera multiplicación, sí aplican paréntesis, por ejemplo, acá y acá. ¿Sí? Saben que, por ejemplo, por reglas de operaciones, ¿sí? ¿Qué se hace primero? La multiplicación. En este caso, si tienen que suplantar por algún número, primero hacen x, o sea, el número por e a la x, que se vería siendo ese mismo número, y después hacen las sumas, ¿sí? Eso sí, deben recordarlo. Bien, y por último hagamos este ejercicio. Es una suma, ¿sí? Y tengo derivadas directas, ¿sí? Derivadas por tabla, básicamente. Recordemos que se distribuye en la suma, entonces acá me queda 8 en... Si quiero la derivada de f, va a ser la derivada de esto más la derivada de esto, ¿sí? Entonces, la derivada de 8 por x al cuadrado, ¿cuál va a ser? Acá podemos aplicar regla de la constante igual que acá, ¿verdad? Y acá sería 7 por la derivada de x y acá es 8 por la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Bueno, en definitiva esto va a ser 16 por x, ¿sí? Más la derivada del seno, ¿qué va a ser? Bueno, coseno. Chicos, consejo, practiquen mucho, ¿sí?
porque recuerden que el final va a ser presencial, recuerden que tienen que saber estas cosas, ¿sí? Porque muchos de los que están acá en el futuro van a tener ya sea estadística o lo que sea y van a recordar un poco de estas cosas, no completamente, pero van a hacer hincapié y les va a ser muy complicado seguir, ¿sí? Bien. Bueno, creo que hasta acá vamos bien con esta práctica, ¿sí? Lo siguiente en ver sería una última regla, ¿sí? Y para esto va a ser un poco complicado explicar fácilmente, pero en resumidas cuentas, ¿sí? Esta es una última regla que les tiende a costar bastante, espero que no sea el caso, y es la regla de la cadena. Nosotros lo llamamos así. Regla de derivación en cadena es el nombre más concreto. Y esto hace hincapié a la derivada de, por ejemplo, la derivada de Fogg. ¿Sí? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo la derivada de Fogg, ¿qué era? La derivada de, entonces, esto es igual a como yo tenga la derivada de f compuesta por una g de x, ¿verdad? Bien, ¿y esto a qué va a ser igual? Y esto, si yo lo quiero derivar, me va a quedar algo así. Me va a quedar f por g de x derivado por la derivada de g de x. ¿Sí? Básicamente, si tengo una composición de funciones, va a ser, vamos a derivar desde afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, para practicar, perdón, para verlo más claro, vamos a practicar un poco esto y van a ver que es bastante, bastante sencillo. Bueno, para practicar esto nos sirve cualquier función que tengamos acá. En este caso, yo quiero practicar, por ejemplo, empecemos con una sencilla, el punto A. Esto es el punto 6, el ejercicio 6, el punto A. ¿Sí? Me dice derivar aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Y ahí tenemos. Ven que si, por ejemplo, nos ponemos a analizar, esto no lo tienen que hacer, ¿sí? Esto es como para que vean que es una función compuesta. Es como si f de x fuera, vamos a decir que f de x, ¿sí? Esto lo voy a hacer solamente una vez y es para que se den cuenta de algo. Esto vamos a decir que es em, una función h que está compuesta por una función g, ¿sí? Si f es una h de una g de x, podemos decir que h
nos da la estructura, h de x nos da la estructura, y h de x, ¿qué va a ser? Y bueno, h de x va a ser x a la 7, y g de x, ¿qué va a ser? Lo que está dentro de elevado a la 7, ¿no? O sea, 2x más 4, ¿sí? Bien, si f es una h compuesta por una g y h es x a la 7, si armamos la composición de esto, ¿sí? Llegamos a exactamente lo mismo, o sea, la descomposición de esa función, ¿sí? F de x va a ser h me da la estructura, si h me da la estructura, va a ser todo elevado a la 7 de, en vez de x que ponemos g. Y bueno, g ¿qué es? Y g es 2x más 4 elevado a la 7. Tal cual lo que tenemos acá, ¿sí? Bueno, eso es a modo de, para que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Bien, y ahora yo quiero hallar la derivada de esto, ¿sí? Bien, por reglas de la cadena, ¿qué me dice? ¿Qué va a ser? La derivada de f, o sea, compuesta, por la derivada de su argumento, ¿sí? Que vamos a ir derivando desde afuera hacia adentro. Este está, este apóstrofe va así. Ahí va. Bien, entonces, si vamos a la derivada de esto, ¿qué nos da? Una x a la n, ¿verdad? O sea, va a ser 7 por todo esto elevado a la 6, ¿sí? Y vamos poco a poco. Voy a poner acá la derivada de f, que va a ser, bueno, va a ser 7 por 2x más 4 elevado a la n menos 1. Si esto es n, menos 1 va a ser 6, ¿sí? Bien, pero ¿qué me dice la regla de la cadena? Por la derivada de g, ¿no? Y si g es el argumento, o sea, en este caso sería todo esto, me están diciendo, bueno, ahora multiplicalo por la derivada de lo que tiene adentro, ¿sí? Bueno, la derivada de 2x, recordemos, es 2 y la derivada de 4 es 0. Entonces me queda 2 más 0. En resumidas cuentas nos queda por 2, ¿sí? Y ahí terminó la regla de derivada. Bien. Perdón, la regla de la cadena. En resumidas cuentas, esto se puede aplicar cuantas veces sea necesario para llegar a la última derivada. Perdón, a la derivada que nosotros buscamos encontrar, ¿sí? Ejemplo. El ejemplo tenemos, por ejemplo, eh, creo que tenía un ejemplo por acá. Bueno, me lo voy a inventar yo el ejemplo ahora, así que nada, atentos a esto porque no tiene desperdicio alguno. Sea mi g de x igual logaritmo natural de e a la x cuadrado, no, de e a la x
por seno de x cuadrado. Bien, lo mismo, ¿no? Tenemos una función que dentro tiene otra función multiplicada por una función que dentro tiene otra función, ¿sí? Bien, y acá síganme el paso a paso porque ¿qué tenemos? Composición de funciones, o sea, reglas de la cadena, ¿sí? Y a su vez tenemos una multiplicación de funciones, o sea, tenemos regla del producto y regla de la cadena en una misma derivada. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Y bueno, esto me va a quedar de la siguiente forma. Algo así. Vamos a llamar a todo esto primera función y a esto segunda función, ¿sí? Entonces va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, ¿sí? Bien, si a esto es mi primera función y la quiero derivar, va a ser la derivada del logaritmo. No, e a la x no me gusta ahí. Vamos a poner, ¿qué podemos poner? Raíz de x, raíz cuadrada de x. Ahí me gusta más. Sí, porque el logaritmo con la e no tiene sentido derivarlo porque se cancelan en sí mismo, entonces me queda x nada más. Eh, Eso por propiedad del logaritmo, ¿sí? Bien, ahora sí. Tenemos logaritmo natural de raíz cuadrada de x por el seno de x al cuadrado. Bien, tenemos entonces el primero derivado, o sea, sería uno sobre el argumento, o sea, raíz cuadrada de x, ¿sí? Uno sobre lo que tiene adentro de x, lo que tiene adentro el logaritmo, ¿sí? Por la derivada del logaritmo, o sea, la derivada de su argumento. ¿Y su argumento qué es? Raíz de x. ¿Y su derivada qué es? Va a ser uno por uno sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar es seno de x cuadrado más el primero sin derivar, o sea, el logaritmo natural de raíz cuadrada de x por el segundo derivado. Y ojo con la derivada del seno, recordemos que es coseno de lo que tenemos acá, x cuadrado, por la derivada de su argumento. Su argumento es x cuadrado, entonces su derivada va a ser 2 por x. ¿Sí? Y ahí terminamos nuestra derivada. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta con estos temas? Sí, no se entendió, no se entendió, se perdieron, no se perdieron. ¿Cómo se ven para este tema? Recuerden que estamos empezando, van a tener mínimo 2 clases más de derivadas, así que practiquen, practiquen demasiado, practiquen todo lo que puedan, practiquen hasta decir, ya sé esto y me lo sé de memoria y lo puedo hacer, ex- no sé, casi sin pensarlo, diría yo. Sí. Es un tema importante porque después de esto vienen integrales y si no saben derivar, integrar mucho menos. ¿Sí? Bien. Bueno, ya daríamos por terminada la clase, entonces la verdad que fue una clase bastante cargada, mucha teoría, muchas reglas, derivación y demás. Eh, Les aconsejo que practiquen, ¿sí? No dejen de practicar. Si siguen practicando,
Nada, les va a salir bastante sencillo. Ah, sí, una cosa más. Eh, aplicando la regla de la cadena, sí, llegamos a una tabla nueva que ya mismo se las estoy pasando. Y la tabla sería esta, ¿sí? Esta sería la tabla de derivadas con regla de la cadena. Ven, en este caso ya no tenemos una función, o sea, ya no tenemos x, sino tenemos a como denotando cualquier función, ¿sí? ¿Se entiende? Esta sería la regla, la última tabla que vamos a utilizar, que es la tabla definitiva con regla de la cadena incluida. Bien, nada, recuerden que la clase la van a tener grabada, subida a YouTube, lo más probable, ¿sí? Esto le pueden sacar captura, que es lo que vamos a utilizar para todo el resto de derivadas. Después también, importante las reglas de derivación, ¿sí? Tanto la regla de la suma como la de la resta, que son exactamente iguales, ¿sí? Después la regla del producto, multiplicación de funciones, ¿sí? Y las queremos derivar. Después regla del cociente, ¿sí? Y como último, regla de la cadena. Y bueno, no olvidar no es una regla, pero es em, la derivada por una constante, ¿sí? Constante por una función y nos da esa constante por la función derivada, ¿sí? Bien, esto sería todo por hoy. Si no tienen ninguna duda, consulta, así que ya son libres, espero que sigan practicando. Profe, Sí, tengo una duda, sí, pero no es de este tema en particular. no importa. En el examen final se van a agregar los temas que vimos durante el año, o sea, por ejemplo, los temas que vimos en el primer examen y este tema, y estos temas que vamos a ver. Sí, el final, recordemos que em, es de toda la materia completa, ¿sí? Dale, gracias. Y nada, recordar, bueno, si se dan cuenta, em, bueno, no ahora particularmente, pero derivadas se utiliza más que nada para evaluar crecimientos y decrecimientos de la función, ¿sí? Por lo cual vamos a buscar puntos críticos en donde la pendiente de la función es cero, así que no solamente requiere que sepan lo nuevo, sino también que recuerden un poco de lo anterior, que vendría siendo de lo del primer parcial, ¿sí? Después, igual eso lo van a ver bien detallado con Luis. Les van a hacer mucho hincapié en estudio de funciones, así que por ese lado quédense tranquilos también. Pero sí, el final es de toda la materia, no es solamente de algunos temas. Si alguno tiene que recuperar una evaluación en concreto, sí, va a ser de esa evaluación en concreto. Por ejemplo, tienen que evaluar la segunda evaluación, la tienen que recuperar y bueno, solamente van a entrar los temas del segundo parcial. Pero el final es de todo, ¿sí? Bien, bueno, entonces damos por terminada la clase. Nos vemos el siguiente miércoles, que va a ser la clase, si no me equivoco, creo que de repaso. Así que supongo que ahí estarán más rápidos con las derivadas y demás. Y nada, el sábado con Luis, ¿sí? Dale, profe, gracias. Buenísimo. Que tengan una buena tarde. Chau, chau. Chao, buen fin de.